Si no sale tu void, tranquilo mi estimado, ten en cuenta que fueron más de 150 comentarios. Sin embargo, los siguientes vídeos los sacaré del mismo post, así a lo mejor y sales. Un saludo y disfruta del video. Eres un joven universitario y estás volviendo del colegio. Una chica de tu misma clase te invita a su casa, noche de fiesta piensas, aceptas y se dirigen a su departamento. Llegan al departamento, qué raro no hay música, de hecho está todo apagado y en un silencio aplastante. La chica te invita a pasar con una mirada dulce en su rostro, tú aceptas con notable nerviosismo. La casa está vacía. No lo está. 5 de agosto del 2002 Juegos de jóvenes, contexto. Jóvenes de la Facultad de Contabilidad del estado de Morelos asesinaron y torturaron a 3 de sus compañeros de instituto, solo se lograron identificar los cuerpos gracias a pruebas de ADN y al testimonio de los culpables, esto debido al estado de los cuerpos. Eres un chico de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Son vacaciones de verano y estás aburrido en tu casa. Te organizas con tus amigos para ir de campamento a las afueras de la ciudad. Llegan al lugar deseado y se instalan. ¿Qué es esto? Parece un cráneo humano. Incidente. El campo de exterminio más grande de México en La Bartolina, Matamoros, Tamaulipas, México. Contexto. En La Bartolina en Matamoros, Tamaulipas, se encontró el campo de exterminio más grande de México, donde se ha encontrado hasta el momento más de media tonelada de osamentas humanas. Eran personas desaparecidas por los carteles de la región, se tiene registro que llevan operando desde el 2008. Jueves 10 de febrero del 2012, vas a ver a tu amante junto con tus 2 amigos, a escondidas de tu esposa de noche en tu camioneta unos pueblos adelante. Llegas y su mamá está enojada porque no le gusta que su hija salga con alguien casado. La mamá enfurecida comienza a gritar que están secuestrando a su hija, culpándote a ti y a tus 2 amigos, así que deciden escapar. Es muy tarde, los vecinos ya se alarmaron y cerraron todas las salidas, los tienen acorralados. Los amarran y les comienzan a tirar gasolina para después prenderlos en llamas. La tía de uno de tus amigos presencia todo el acto y no puede hacer nada. Incidente. El linchamiento en Huitzilingo. Contexto, el jueves 10 de febrero del 2012, 3 tipos, habitantes del poblado de San Juan Tezompa, fueron al pueblo vecino a visitar al amante de uno de ellos, pero era casado con 2 hijos, los otros 2 acompañantes eran menores de edad, presuntamente iban otros 2 pero no se tiene nada confirmado. La madre del amante, enojada de que su hija saliera con un hombre casado, decidió declarar falsamente que estaban secuestrando a su hija, así que los vecinos cerraron todas las entradas, atrapando así a los supuestos secuestradores, bañándonos en gasolina y prendiéndoles fuego. Uno de sus familiares alertó a la tía de uno de los acompañantes, por lo que fue a ver y cuando llegó ya era tarde, ya estaban siendo calcinados frente a sus ojos. Días después se reveló que no eran culpables, todo era una confusión. Hubo 23 detenidos por lo que se supo. Postdata. Los familiares de los 3 son vecinos míos. Yo presencié todo el alboroto de la familia al enterarse del asunto, y daba más miedo porque ese día se fue la luz en el pueblo donde vivo, y con los gritos y la oscuridad parecía un apocalipsis. No sabes qué hacer en la noche con tus amigos y que tus padres te dejen. No te preocupes, te diré dónde deberías ir. Ve a una discoteca con tus amigos. Disfruta la música. Ves que un chico de tu edad, de 17 años entrando al baño, no le das importancia. Se apaga la música justo por un momento y escuchas un bueno hay que valerlos no. Justo salen el chico y un joven de 20 y tantos con armas de alto calibre. Empiezan a disparar y se forma una estampida.
te tropiezas y desgraciadamente te alcanzan. 22 de junio de 2027 era 2017 XD. Masacre en la discoteca El Disco Sonora México. Contexto. Los imputados Miguel Torres Castillo de 17 años y Marcos Gutiérrez de 24 años, ejecutaron a varios estudiantes en una discoteca, dejando 31 heridos y 11 muertos. Obtuvieron las armas por un trato con narcos quienes les ofrecieron drogas a cambio de 1,200 pesos por mes. Un día antes les pidieron ejecutar a esos estudiantes a cambio de más droga. Eres un niño que va a la escuela. Como normalmente lo haces, tu mamá te lleva al colegio para que estudies que podría salir mal. El suelo empieza a temblar fuerte, todos los de tu salón están asustados. Ves que toda la escuela anda saliendo por el temblor, nada de esto es una broma. Tu maestra les dice a todos que vayan por el lado izquierdo para salir. Tú no le haces caso, así que vas al lado derecho para salir. Ves a todos entrar por el lado izquierdo pero ves como todo el lado izquierdo se derrumba, el techo, las paredes, ves como tus amigos, tu maestra son aplastados. Te quedas paralizado por lo que acabas de ver, fuiste el único que no fue al lado izquierdo, el lado mortal. Te quedas traumado, llorando por tus amigos, nunca olvidarás aquel día. Incidente de 2017-29. Temblor en la escuela Enrique Rebsamen. Contexto. El día 20 de septiembre del 2017, ocurriría un temblor que derrumbaría gran parte de la escuela de Enrique Rebsamen. El niño que contó esto había dicho que cuando pasaba el temblor, todos salían del salón. Su maestra les había dicho que se fueran por el lado izquierdo para así poder salir, pero el niño decidió ir por el lado derecho. Él dijo que fue la mejor decisión de su vida ya que vio como el lado izquierdo se derrumbaba junto a sus amigos y maestra. Él se había quedado paralizado por lo que había presenciado. Tiempo después logró salir y contar su historia en noticias llorando: no sé ni cómo me salve. Hey bro, ya acabo de terminar de editar el video, pero te quería decir, que si la estás pasando mal, o te sentís triste y no tenés nadie con quien hablar, podés hablar conmigo brother, yo a todos los veo como panas, no solamente como suscriptores, acá tenés una comunidad que te escucha y te hace el aguante, espero que sigan de chill y lo más de mis bro, y recuerda, si el video fue de tu agrado te invito a suscribirte, hay más videos así y hasta mejores en el canal. Un saludo y agradecimiento a todos los miembros del canal, y para finalizar, los invito a ver uno de los últimos posts de la pestaña comunidad del canal. Un saludo y gracias por llegar hasta acá.